Bueno, buenos días de nuevo. La clase de hoy seguimos hablando, como a lo largo de todos estos días anteriores, sobre el comportamiento no verbal. Y hoy exclusivamente vamos a referirnos al tema de la proxemia. El objetivo general es que conozcáis la importancia de la proxemia dentro de lo que es la comunicación no verbal. En cuanto a objetivos específicos, quiero que sepáis que la proxemia, en diferencia con otros factores que intervienen en la comunicación no verbal, saber lo que es, conocer las distancias propicias dependiendo de dónde estemos en el contexto en que tenga lugar la comunicación, y saber también cómo gestionar mejor nuestro espacio interpersonal para no fracasar en la comunicación. Veréis la importancia que tiene el tema de lo que es guardar las distancias para que el interlocutor se sienta cómodo y el que hable, el emisor, también. Vamos a ver. Como comentamos siempre, con respecto a lo que es la comunicación, no solamente es importante el mensaje, la comunicación verbal, sino también lo que no decimos, pero que los demás perciben. Esto siempre, insisto, porque es muy importante. Y como hemos ido viendo, muchas veces afianza o contradice lo que estamos diciendo en cuanto a lo que es el mensaje de comunicación verbal. Y esta es la comunicación no verbal, que tiene igual de importancia que el mensaje que queremos transmitir. Como partes que estábamos estudiando dentro de lo que es el comportamiento no verbal, ayer hablamos de la kinexia, que es en cuanto a cómo podemos utilizar la postura corporal, los gestos, la importancia que tiene la expresión facial y la sonrisa. La paralingüística, que es el tema que vamos a tratar en la clase de mañana, estudia lo referente al timbre, el tono de voz, el volumen, si lo utilizamos más alto, más bajo, el ritmo, si vamos despacio, lentos, y las pausas que se realizan cuando estamos comunicando. Y hoy vamos a ver qué es la proxemia. La proxemia se dedica al estudio del espacio en la comunicación lingüística, es decir, lo que son las distancias. Estudia las relaciones tanto de proximidad como de alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, es decir, cuando está teniendo lugar lo que es la comunicación. También las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de lo que es el contacto físico. En definitiva, lo que es la proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y quién lo utiliza. Todos conoceréis a lo mejor personas que tienen la costumbre de que cuando están hablando a la otra persona están tocándole. Bueno, pues esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque pueden molestar, y más cuando a esa persona a la que estás todo el rato dándole golpecitos en el brazo no la conoces. Por lo tanto, es fundamental hoy acercarte demasiado cuando estás hablando con una persona que a lo mejor no conoces. Estás invadiendo su territorio. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Lo mismo que decíamos de que mirar fijamente a los ojos solamente una persona puede intimidarla y que se sienta incómoda, lo que si nos acercamos demasiado a una persona, no guardamos esas distancias, también podemos producir incomodidad en el interlocutor. Vamos a ver qué distancias tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando lo que es la comunicación, cuando nos comunicamos. Como en todo, ya veis que hay estudios. Bueno, pues aquí es Edward Hall quien clasificó el espacio personal en 4 subcategorías. Uno es el espacio íntimo, otro es el espacio casual personal, el espacio socioconsultivo y el espacio público. Las distancias que van en cuanto a lo que es el espacio íntimo va desde lo que es el contacto físico hasta aproximadamente 40 centímetros. No, pues estos son siempre se tienen cuando es la relación, pues son relaciones afectivas, vamos a suponer de pareja, ¿vale? Luego la que es de 15 a 45, cuando es entre familiares o amigos muy íntimos, es decir, estamos muy cerca. El espacio casual personal es cuando estamos con amigos, pero no ya tan amigos íntimos, o compañeros de trabajo. El espacio socioconsultivo, que es
cuando estamos atendiendo, por ejemplo, a un cliente o cuando vamos a una tienda, lo que es la dependienta con el cliente. Y el espacio público, que es el que más distancia, pues es cuando estamos pues por la calle, lo que va desde los 364 centímetros hasta que te estás viendo. Vamos a ver por qué a veces la proxemia hace que fracasemos en la comunicación. Existen unas normas establecidas que debemos de conocer todos en cuanto a las distancias que tenemos que mantener para pues lo que es moverse con éxito en lo que son las relaciones interpersonales, y sobre todo y fundamental es evitar conflictos o interpretaciones erróneas. Si tú a una persona que acabas de conocer empiezas a tocarle el brazo y te aproximas demasiado, pues puedes confundir a la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, estas distancias siempre están condicionadas por factores culturales. Pues hay sociedades en las que lo de tocar no se lleva nada de bien. La situación social determinada, el sexo, la preferencia individual, por lo que si desconocemos estos factores con la persona con la que estamos hablando, nos puede llevar a malinterpretar nuestras intenciones y que el oyente, el otro interlocutor, se sienta violento. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Luego ya cuando estamos con relaciones más conocidas o en ambientes de trabajo, ya vamos conociendo lo que les ocurre a nuestros compañeros. Pues si ya sabes que a fulanito no le gusta que le estés tocando el brazo cuando estás hablando, pues tienes que controlarte, ¿no? Y de hecho, aunque le gustara, siempre son tic que a veces no se puede dar uno cuenta, pero que se utilizan en distintos ambientes y pueden crear eso, que la otra persona se sienta violenta o incómoda. ¿Cómo conseguiremos gestionar mejor? Lo importante es conocer. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra habilidad en lo que es el espacio físico. Si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando de comunicación verbal, comunicación no verbal, son habilidades sociales. Las habilidades sociales se pueden aprender, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es conocer cuáles son las distancias y sobre todo cómo gestionar ese espacio físico. Y todo va unido como teniendo en cuenta lo que hablamos de la clase de cinésica, los gestos y las miradas. Entonces, tanto los gestos, las miradas como el contacto físico, si no tenemos cuidado y los otros interlocutores no nos conocen, pueden llegar a error. Por lo tanto, conseguiremos que mejoren nuestras relaciones si generamos sobre todo confianza y haremos que nuestro discurso convenza a más gente. Imaginaos que yo estoy en una clase, ahora estáis todos delante de mí, los cuatro, y yo solamente me dirijo pues a Néstor, y estoy hablándole, y los demás, ¿qué vais a decir? Pues os vais a sentir incómodos. Por lo tanto, cuando estamos en un estado de una clase o, como comentábamos, delante de un tribunal, hay que estar dirigiendo la mirada a todos. Cuando estamos delante de un tribunal, que luego hablaremos, a veces nos viene marcada ya la distancia, pues porque tenemos una mesa, tenemos una silla, ¿eh? Entonces ahí ya es cumplir la orden que me están diciendo, ¿eh? Pero si no, es bueno eso, saber en qué ambiente estamos. Luego veremos distintos ambientes. ¿Cómo vamos a aprender esta habilidad? Primero, siendo conscientes del tipo de relación existente. Seguramente que todos vosotros no os comportéis lo mismo con un grupo de amigos íntimos, conocidos, que con un grupo de gente a la que es la primera vez que estás conociendo. Entonces, en estos casos, cuando estamos en un ambiente que no controlamos mucho por las personas que hay que ser muy cuidadosos, ¿eh? Sobre todo cuanto menor es la distancia, porque claro, si estamos, no sé, tomando un café en una cafetería y estamos sentados en una mesa, estamos en un grupo, las distancias tampoco son muy grandes. Detectar siempre las señales de alarma cuanto antes mejor. Sigo con lo de los golpecitos, que esto es muy habitual y es algo que personalmente a mí me pone muy nerviosa. Te están hablando y te dan golpecitos en el brazo, es que sin darte cuenta echas el cuerpo hacia atrás o retiras el brazo.
Eso la otra persona tiene que estar al tanto y darse cuenta que a esa persona no le gusta que le estés tocando el brazo. O cuando te acercas demasiado a una persona y echa un paso para atrás. Entonces hay que saber detectar estas señales de alarma. Y cuanto antes mejor, porque si no, la otra persona no te va a estar escuchando a lo mejor lo que hables, sino que va a estar pendiente a ver cuándo es la próxima vez que me toca el brazo. O cuándo es la próxima vez que se acerca demasiado. Entonces, lo que comentábamos ya de allá donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, dependiendo del ambiente donde estés, si no es muy conocido, lo mejor de todo es observar. Luego experimentar hasta dar con el espacio en el que más cómodos nos encontremos sin violar lo que es la intimidad, es decir, sin acercarnos demasiado. Y por eso es pues, o ir probando o sobre todo observando, que es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Cualquier relación, sean del tipo que sean, son como las neuronas espejo y tienen que sincronizarse. Es decir, si tú estás, sea bien con otra persona o en un grupo, para que funcione ese grupo o ese equipo de trabajo o esa clase, tienes que sincronizarte. Es decir, tenemos que estar todos a la par trabajando. Por eso es importante que probemos distintas distancias hasta dar con la que todo el mundo esté más cómodo. Si estáis dando una conferencia y imaginaos que vais moviéndoos por el escenario donde estéis y tenéis el auditorio, lo lógico, si os dais cuenta, es que el que está dando la conferencia se va acercando lo máximo que puede a donde está el aforo, donde están las personas, y se va moviendo para que de distintos ángulos lo vayan viendo. No le da a nadie por irse cada vez más hacia atrás, buscando más distancia. Al revés, busca más cercanía. Entonces, hasta que el auditorio está más cómodo porque lo ve más cercano y encima se da cuenta que está hablando para todo el mundo, no solamente para los que tiene enfrente. Ahora tendremos que comprobar, y es algo que luego os mandaré al final de la clase, un poco como tarea, que si sabemos ubicarnos en las diferentes situaciones. No se actúa lo mismo cuando nos vamos de cañas con los amigos que si vamos a una entrevista de trabajo. Vamos a empezar con la entrevista de trabajo. La distancia corporal de un candidato aporta información de su personalidad. Y os voy a decir algo que seguramente que ninguno de los cuatro lo hace, pero es algo muy habitual. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo y tienes, como en el caso que tenemos aquí, la persona que te va a entrevistar y tú que vas a ser el entrevistado y ves una silla, muchas veces por los nervios automáticamente lo que hace es entrar, buenos días, buenas tardes, pum, y se sienta. Bueno, pues no. Ahí no entramos ya dentro de lo que es la proxemia, entramos dentro de lo que es la educación. Entonces, nadie se puede sentar hasta que la otra persona no te da permiso para que lo hagas. Una vez que te dicen, puedes sentarte, te sientas. ¿Vale? O si la otra persona está despistada y no se da cuenta y va a empezar la entrevista, también se puede hacer. ¿Puedo sentarme? Preguntarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que haces es, cuando te sientas, alargar la silla hacia atrás, es decir, si dejas mucho espacio, eso puede interpretarse como que denota ser una persona tímida y que le cuesta confiar en los demás. Cuando al revés te pegas demasiado, indica que es una persona confiada y que probablemente se implique mucho en lo que son las relaciones. Esto es como en todo, no se puede generalizar, porque no todo el mundo a lo mejor, pues muchas veces son cosas de nervios que te acercas, te pegas demasiado a la mesa. Entonces son interpretaciones que se hacen, pero tampoco se llevan al límite de contratar a una persona en una entrevista de trabajo por la manera de cómo se ha sentado, si se ha acercado mucho o se ha alejado. Lo que sí que hay que hacer es una actitud de escucha, y no se puede sentarse y ponerse medio relajado, tumbado, sino lo que es recto. Si te quieres te puedes apoyar en lo que es la mesa que tienes delante, pero siempre en que la distancia no se pegue mucho depende de las dimensiones de la mesa. Si la mesa es muy estrecha, sin acercarse mucho, porque
el entrevistador se puede sentir incómodo. Lo que hace el entrevistador es utilizar lo que es la distancia social, una distancia prudencial. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la que se utiliza en lo que es una entrevista de trabajo, la distancia social. Si estamos trabajando con niños, como muchos de vosotros que vais a trabajar con niños, la distancia cambia por completo. Con niños, sobre todo cuando es de edades de infantil y los primeros cursos de primaria, el espacio es íntimo. Daos cuenta que sobre todo en infantil se es un poco el sustitutivo de los padres. De hecho, pues muchas veces te llaman mamá, porque el niño pasa de lo que estar con los padres a estar en el colegio, en el centro, y ¿qué hace? Sustituye a la figura. De hecho, te van cogiendo de la bata y te van diciendo muchas veces, pues mamá. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan como más protección. De hecho, pues les gusta mucho pues que los cojas, que los achuches, les acaricies, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ellos te piden y por lo tanto es lo que debes dar. Entonces, es un espacio íntimo, pero luego conforme van pasando los años de la etapa escolar, llegamos a un espacio sin contacto. Entonces, pues cuando empiezan ya la edad esta de quinto de primaria, incluso ya cuarto, son ya más solitarios, empiezan ya más problemáticos. Ya no hablo nada de cuando estamos ya en secundaria. Por lo tanto, hay que guardar un espacio cercano, pero sí que salvando las distancias, porque a muchos de ellos ya no les gusta esto, pero es que les vayas pues abrazando o que les hagas mimos. Entonces esto depende ya un poco de las edades. Si estamos en una charla o una conferencia, ya veis que aquí no es que haya una tarima y unas diferencias, sino que a lo mejor puede estar en lo que es en la misma sala, o puede ser simplemente lo que es un profesor y unos alumnos. ¿Qué debemos hacer? Aquí ya es espacio público. Claro, todo depende también de las dimensiones. Entonces, ha de existir una distancia suficiente en la que tanto los oyentes como el ponente se puedan ver y escuchar. Porque imaginaos estar en una conferencia en la que no ves a la persona que habla. Pues parecería un poco como estamos ahora, como si fuese por videoconferencia. Pues aquí el espacio es pues más distancia. En este caso los oyentes podrán seguir la charla y el ponente podrá escuchar si le realizan preguntas y también podrá ver a la mayoría del auditorio. Entonces es lo que es la distancia del espacio público. Lo que nos atañe en cuanto a lo que es la defensa ante un tribunal o la exposición de un tema. Como os he dicho muchas veces, eso es que me decía equilibrio, aunque sea difícil encontrarlo. Eso es. En cuanto a lo que es la defensa ante un tribunal, pues depende del tribunal. Muchas veces ponen lo que es una mesa y una silla, otras veces ponen solamente una silla, otras veces no ponen nada, y tienes que estar de pie. Entonces hay que atenernos un poco a la situación, a cómo está estructurado, cómo lo ha puesto. Aquí lo que se denomina es el espacio socioconsultivo. Entonces, existe distancia entre el que expone y los oyentes, pero no es muy amplia, porque lo que quieren es que haya una sensación eso de cercanía, que os sintáis cómodos, que ellos han pasado también, todo el tribunal son profesores, maestros que están en activo, por lo tanto, antes han tenido que pasar por una oposición y saben pues lo mal que se pasa. Y lo que quieren hacer es pues transmitir eso, cercanía. ¿Qué ocurre? Que como hay una cercanía o quieren que haya una sensación de cercanía con lo que se quiere transmitir, pues podemos utilizar los gestos, expresiones faciales, pero siempre controlando, cuidando. Porque imaginaos que me hacen una pregunta y yo pongo la cara como diciendo, ¿pero qué me están preguntando? Ojo, porque como esa expresión van a hacer que todavía estén más atentos, porque tú has de sensación que no sabes ni lo que te están preguntando, ¿vale? Entonces,
hay que intentar escuchar la pregunta que hacen, pero cuidando el no ir manifestando cómo nos sentimos mientras estamos oyendo la pregunta, que eso a veces es muy instintivo, muy innato y sale. A todo esto, aparte de que ya es complicado el ponerte ante un tribunal, es una situación en la que se está evaluando, siempre que hay por medio lo que es una nota, pues todavía tenemos que tener más cuidado. Entonces, como os digo, es una situación en la que se está evaluando al que expone, y la distancia también tiene que ayudar a analizar por parte del oyente la comunicación verbal, no verbal. Es decir, ellos van a estar escuchando lo que tú estás diciendo, pero también te van a estar viendo. Por lo tanto, que no haya contradicción entre lo que decimos y cómo manifestamos nuestros gestos. Aquí es donde tenéis que ensayar mucho, delante de gente, delante del espejo, para ver qué tic se pronuncian mucho, si tenéis mucho movimiento de manos, si gesticuláis mucho con la cara, para ir controlando todo eso. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos en equipo, imaginaos un trabajo, pues lo que hacemos en los centros o cuando estabais en la universidad. Este es casual personal, es decir, mantenemos una distancia, pero son compañeros. Entonces, a veces, pues es cercanía lo que podemos tener con un compañero, pues que puede haber distancia 1 metro. Eso es lo que se llama casual personal. Es una distancia en la que puede existir contacto entre los miembros del equipo. Ha de haber cercanía entre ellos, porque es más fácil colaborar. Si tú entras en un equipo y está muy distanciado, es como más frío, no da lo que es calidez. Entonces, un equipo pues más cercano, eso sí que es más como trabajo en equipo. Por lo tanto, tiene que haber una cercanía. Y siempre que hablamos de cercanía, no quiere decir que tengas que estar pegados unos a otros, sino, pues primero, porque es más fácil comunicarte. Si estás uno en cada esquina, vas a tener que hablar a gritos, y encima eso no da sensación de equipo. Entonces, y el liderazgo. Fijaos qué significativo es lo del pececito este que está, ya veis aquí quién es el líder. Bueno, en el liderazgo pueden intervenir todas las distancias. El espacio público es cuando la comunicación con un gran número de personas. Imaginaos un mitin, lo que estamos ahora con la política. Tienes allí el político que está haciendo el mitin y luego tienes a todo el mundo. Él está ahí como líder. Luego también el espacio socioconsultivo, cuando el líder está haciendo una comunicación con un número menor de personas, por ejemplo, la reunión de su partido. Ahora que estamos un poco de política, veis que los ejemplos van por ahí. Luego tenemos el espacio casual personal, cuando lo que se quiere transmitir quiere que cale en la persona. Entonces lo que hace es, pues cuando va a entrar, por ejemplo, a los mítines, pues va besando a todo el mundo, que ahora les da por besar, o lo que es en época sobre todo de lo que es las campañas electorales. Y luego el espacio íntimo, que se considera que un buen líder también gana en las distancias cortas. Es decir, cuando a lo mejor, pues no sé, si tienes confianza con alguno y está hablando más cerca, eso da. Por eso, si os dais cuenta, a veces se hacen campañas en lo que son plazas de toros o cosas muy grandes, pero luego lo van reduciendo el espacio, porque eso da más calidez, como más espacio íntimo. Bueno, y ahora os viene a vosotros, en que vayáis comprobando, y es bueno que lo vayáis diciendo, eso es Néstor, hacen de todo, van probando de todo. Ahora es conveniente eso, que vayáis analizando pues cómo reaccionáis o cómo os colocáis vosotros, cómo guardáis las distancias, si hay algo que deberíais de corregir. Os cuenta que estamos hablando de habilidades, entonces se pueden hacer correcciones, o si no tenéis ningún problema, todo funciona bien, pues continuar. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Os tenéis que dar cuenta que va todo unido, aunque las clases sean diferentes de lo que es cinéxica, proxemia, hay que cuidar todo, porque a veces el mínimo detalle
puede hacer que esa comunicación no sea buena. Y todo esto, como os he dicho, pues para que os sirva de ejemplo, como antes los líderes tienen sus asesores en los que les van guiando de cómo tienen que actuar, incluso luego en cuanto a lo que es vestimenta, de gestos, todo de cómo calar dentro de la gente. Si os dais cuenta luego, y lo podéis saber ahora cuando empiecen todo el tema de las elecciones, que muchas veces hablan, se expresan y demás, y luego dices, ¿y qué ha dicho? Sin embargo, ha estado a lo mejor muy atenta a los gestos que hacían y demás. Eso es, Laura. Lo de cruzar las piernas estando sentado, ¿qué denota? La recomendación no es, porque claro, puedes dar la sensación como que estás como muy relajado y muy bien, pero no es una postura correcta para alguien que además no te conoce. Entonces lo normal es ponerlos lo que es en recta las piernas, en ángulo recto. Y aun con todo, si tú has hecho, yo por ejemplo he hecho entrevistas y tampoco están tan al detalle de que se estén dando cuenta de cómo si cruzas, no, lo que quieren muchas veces es eso, que estés tranquilo, relajado para ir hablando. Entonces, el que pongas una pierna encima de la otra, siempre teniendo en cuenta, sobre todo las chicas, pues si llevan faldas y todo eso, que tengan cuidado. Pues no pasa nada, yo también, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, pues muchas gracias, como siempre. Tengo aquí un grupo de alumnos muy fieles, lo cual me alegro un montón, y sobre todo me gustaría que luego me comentaseis pues, si estáis llevando cosas en práctica, si habéis tenido alguna dificultad en alguna, o simplemente observar a las personas, a ver cómo van actuando en todo esto que hemos hablado ya de momento, cinésica y proxemia. Venga, que tengáis buen día. Hasta luego.